Desde el ocultismo hasta suicidios, son los hechos que han dado de qué hablar sobre estas torres. Imagina ser un constructor y que junto con tus compañeros de trabajo estén haciendo una torre que se supone debía ser para albergar incluso a 1000 familias para después percatarse de algo. Buenos días, mi nombre es Skyler, y el día de hoy hablaremos de las torres del Sisal, ubicadas en la ciudad de Barquisimeto. Como decía, los constructores se dieron cuenta de que los suelos eran inestables y de repente, avanzada la construcción, se percataron de que las torres se hundían y amenazaban con desplomarse. De hecho, había fallas estructurales en la edificación, y cualquier actividad sísmica hubiera provocado un desastre. La contratista se quedó sin fondos y el ingeniero, ante el desastre y ya arruinado, subió al último piso de una de las torres y se lanzó al vacío falleciendo instantáneamente. A partir de este punto, la historia sobre estas torres da un giro tenebroso o macabro, por así decirlo, ya que parece que algo se ha adueñado del sitio según los residentes de la zona. Con el paso del tiempo las personas han escogido lo alto de esas torres para quitarse la vida, bien sea por razones económicas, o de otro tipo, pero también por causa de enfermedades mentales. Otros simplemente aseguran que una voz les dice, lánzate. Es un sitio de maldad, refirió un periodista que hizo algunas investigaciones. Es como si estuviera embrujado, como si sobre él pesara un maleficio. Desde que las torres quedaron en abandono, todas estas historias y rumores empezaron a circular entre los residentes de esta ciudad. Si uno viene a curiosear, el problema es que cuando vas pasando los muros no sabes quién te espera en una esquina y, al pasar por ahí se puede ver cómo los ladrones y pandillas se han instalado en el edificio y cómo han marcado el territorio con grafitis. En la actualidad, además de lo nefasto del sitio, es poco lo que queda y las personas quieren la demolición ya que solo ha traído miseria y un aura oscura y terrorífica. En agosto del 2020 se dio a saber que se llevaría a cabo la demolición, pero hasta el día de hoy no ha pasado, desconozco las razones del porqué. El asunto es tan serio que la gente recomienda no pasar por ahí si estás con un estado mental alterado, ya que escucharás susurros que te dicen que saltes y porque en las paredes aparecieron letreros que te retan a hacerlo, ya es muy obvio decir que algo paranormal y hechos sin explicación ocurren en estas torres. Otro de los rumores de un residente dice: es como si algo tomara parte de ti por breves momentos. Entre más subes más denso se pone el ambiente, y la fuerza del viento aumenta, esto porque el edificio no se terminó de construir y por lo tanto hay espacio suficiente para que el viento pase con fuerza. Esa podría ser la razón de una muerte ya que un paso en falso y caes al vacío. En mi opinión, me parece mal que estas torres hayan terminado de esta manera, llena de rumores y relatos cuando su propósito era otro. Pero lo que me gustaría saber es que si de verdad planeaban derrumbarlas, y si es así, ¿por qué no lo hicieron? Me gustaría escuchar sus conclusiones. Si quieren ver más de estas historias, suscríbanse y denle like al vídeo. Mi nombre es Skyler, y me despido. Hablamos en el próximo video.